Bueno, ya nuestros niños se fueron, nos quedamos nosotros aquí. Volvemos a la palabra del Señor, nos enfocamos en ella. Esta mañana hubo un retiro, ¿verdad? Como habíamos acordado, muchos llegaron, gloria al Señor por el que llegó. Los demás cogen del bagaje, tranquilo, que Dios siempre reparte. Así que algo que me llamó la atención de la dinámica que se dio, y creo que es importante resaltarla, se volvió a hablar de la misericordia. Y dentro de la misericordia se resaltó el detalle de qué yo voy a hacer si conmigo tuvieron misericordia. Y fue tajante lo que el Espíritu a mí me ministró en el sentido de comparar mi actitud con la de Jonás. Permítame solo mencionarle ese dato. Fue bastante el espíritu, yo creo que fue específico, fue fuerte, escueto, si puedo decir, en el sentido de decirnos que se supone que aquel que ha conocido la misericordia no actúe como Jonás. ¿Y a quién se refiere el pasaje? Usted sabe que Jonás, sabiendo que Dios era misericordioso, pues no quiso brindar esa misericordia y tuvo que pasar por lo que pasó. Habiendo dicho eso, le pido que se ponga sobre sus pies. Seguiré con ese pensamiento un poquito más. Y vayamos a la palabra del Señor, a un texto que ha estado con nosotros varias semanas también. Y es en el libro de Lucas, el capítulo 15. Vuelvo sobre ello, vuelvo a explicar, vuelvo a hablar, no sé. Pelee con el Señor si usted considera que a la saciedad ya se ha discutido esto. Recuerdo cuando me convertí, una de las primeras cosas que escuché, algunos ya saben esto de memoria, el que no lo sabía hoy lo escucha, y fue que cuando vinimos al Señor, vinimos para el Señor en una época de Semana Santa, y aunque yo nunca fui, escuché la anécdota de un pastor muy, muy querido en el pueblo de Carolina, Félix Castro, y me entero por voces de que este varón estuvo predicando toda una semana bajo el mismo tema, sin cambiar, sin repetir, sencillamente demostrando lo rica que es la palabra. Yo no sé si eso entró en mi corazón, y de ahí en adelante pues a mí me gusta llover sobre mojado y seguir permitiendo la palabra que despierte en nosotros. Así que en el capítulo 15 del libro de Lucas, y en honor, como dijo su padre en esta mañana, de un jovencito que está por ahí hoy para ser presentado, pues dice así la palabra del Señor en el versículo 17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Lo quiero volver a repetir. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Señor, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía, Señor. Hay un grupo, Padre amado, que desde temprano, Señor, llegó a tu casa a buscar esa presencia, a hablar contigo, a llenarse de ti, Señor. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos incluso conversado. Señor, aquí estamos. Ministra nuestras vidas y danos la gracia y la sabiduría. No solamente para hablar, sino para recibir lo que tú quieres tratar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede usted sentarse. La Biblia exhorta a que usted y yo estemos pendientes de algo. Dentro de tantas cosas que conlleva la vida secular que llevamos, y incluso la responsabilidad espiritual, dice que cuidemos
y así nos decían el viernes, y pienso que continuamos con un final de campaña, nos dice que tenemos que velar la doctrina de los apóstoles. El viernes, los diáconos y ujieres en la iglesia ministraban a la iglesia hablándonos de ser piedras vivas y de ser cuidadosos en dónde o con qué edificamos. Y hay mucha tela para cortar. Se nos habló de la dinámica de la arena, de la piedra. Se nos hablaron muchas cosas y se nos exhortó a ser celosos y cuidadosos a la hora de levantar el edificio que se nos ha entregado. La doctrina de los apóstoles, la escritura entera nos las describe, nos las menciona, la enumera, y usted y yo podemos verla y aplicarla a nuestras vidas. Sin embargo, esta semana algo me llamó la atención y dirige el mensaje, y es el hecho de ver cómo el hombre, tratando de resolver su problema, nos trae ahora un modernismo y viene y habla ahora de una teología. Hace años atrás, ya estando en el Evangelio, escuché de la teología de la liberación, tratando de resolver los problemas mentales y emocionales de los cristianos, y hoy está enfrentando algo nuevo. El Seminario de Puerto Rico ha decidido que tiene que volver a ramificarse y enseñar sobre la teoría feminista. Yo no vengo a criticar o a decir si está bien o está mal. Yo vengo a tratar de devolver o que usted se refuerce, usted se fortalezca en no estas cosas para analizarlas, sino en si usted está o no fundamentado sobre la roca, entiéndase la doctrina de los apóstoles. Cuando el creyente se descuida, tiende a ramificarse y a buscar resolver su problema, el problema inmediato que le ataca, que le preocupa. No busca la raíz, sino resolver lo inmediato. Nosotros escuchábamos el viernes a alguien que exhortaba al hermano Robert Sánchez a que nosotros necesitamos pensar de nuevo en el fundamento y edificar en el fundamento, porque se nos llama piedras vivas. ¿Qué? Usted y yo necesitamos pensar en eso. ¿Y por qué Lucas? ¿O por qué comencé mencionando el asunto de Jonás? Si Dios tiene que recordarme que yo estoy llamado a hacer misericordia, tengo que preguntarme sobre qué estoy edificando. Quiere decir que no fue un cumplir el domingo, sino que es algo que el Espíritu ahora quiere comenzar a tratar con nosotros. Y eso usted tiene que tenerlo bien en mente. Vuelvo y repito, ¿cuál fue el problema de Jonás? Que aun conociendo a Dios, no quiso tener misericordia. Usted me puede hablar de que era la ley, usted me puede hablar que no le competía o no le compete a ningún pueblo extranjero recibir la bondad de Dios. Sin embargo, ante el mandato de Dios, esos argumentos se derrumban. Porque era Dios el que mandaba a este hombre a predicar misericordia ante el pueblo de Asiria. Y Dios nos manda a nosotros a tener misericordia. Y Dios nos manda a nosotros a levantar con misericordia, a mirar con misericordia. Pero para eso necesito estar claro en esa palabra, estar claro en ella. Y le hemos dado varias semanas, y yo quiero que vuelva al texto conmigo para ir engranando en lo que queremos ministrar.
yo predicaba la primera vez que hablamos de la diferencia entre aquel niño que resucitó con la tsunamita bajo el ministerio, ¿verdad?, de la ley, bajo el profeta Eliseo en ese momento, en ese momento. Y usted, le dije, déjame a un lado esta mujer y mira el niño. Y yo le dije a usted que este niño volvía a nacer o volvía a la vida teniendo los mismos problemas que había dejado antes de morir. E iba a estar expuesto a las mismas enfermedades, iba a estar expuesto a la vida, a la muerte de nuevo, e iba a estar expuesto a los problemas del diario vivir, porque solamente Dios lo resucitó. Y cuando traje a colación el hijo pródigo, le dije a usted, mire lo que ocurre con él. Y este joven, cuando regresa a casa, que se encuentra en el escenario frente a su padre, resaltábamos que es besado, que es abrazado, que lo miran con misericordia, que le cambian el vestido, que le ponen un anillo, le ponen un calzado. Y creo que le dimos el tiempo para que usted comprendiera que lo que Dios le estaba haciendo, lo que nos está diciendo a nosotros, basado en esta historia, es que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando yo vuelvo a la vida en Cristo, cuando yo acepto al Señor, todo en mí cambia. Eso es lo que dice esta historia. Y hablábamos respecto a eso, tratando de buscar que en nosotros se despierte el agradecimiento hacia Dios por el privilegio de vivir en este tiempo. En la antigüedad, o antes de que Cristo se hubiera manifestado en carne y hubiese habitado en medio nuestro, la única manera de recibir esa misericordia era siendo parte de aquella nación. O que como Asiria, pues Dios enviara a alguien para que fuésemos alcanzados. Sin embargo, vivimos en una época en que resaltábamos también, en que Dios sale a nuestro encuentro. ¿De qué hablábamos? De misericordia. La misericordia nos alcanza. En el retiro alguien nos ministró, de los predicadores, específicamente el domingo en la noche, y nos decía que en nuestra naturaleza no está el acercarse a Dios. Son verdades. En nuestra naturaleza no está el acercarnos a Dios. Quiere decir que si yo me siento ahí y cierro mi corazón, definitivamente que no me puedo sorprender de que yo no quiero estar aquí. ¿Usted se siente de esa manera? Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque el ser humano no le nace el buscar a Dios. Por eso es que la historia resalta el que el padre todos los días salía a ver si su hijo venía en camino, esperando verle. ¿Para qué? Para alcanzarle. Eso es misericordia. Y esa misericordia es la que Dios quiere que aplicar, que nosotros apliquemos también, ¿verdad?, hacia adelante. ¿Qué también dijimos? Este joven, cuando es abrazado y besado por su padre,
la gracia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, de que sin tener nada en la casa, el padre pide ¿qué? Su mejor vestido. Entonces la misericordia y la gracia por las pasadas 2 semanas e incluso esta mañana es el detalle de Dios. ¿Para qué? Porque para que usted se levante, se estimule, para que usted despierte. ¿Por qué? Porque si usted está desanimado, a usted nadie lo va a levantar, sino solo esa misericordia. Y si usted todavía tiene duda y pregunta, solo a usted le va a poder corresponder y responder esa misericordia y por ende esa gracia. ¿Qué es lo que Dios necesita? Disposición. ¿Y cómo yo la llamo? Volver en sí. Los primeros 2 mensajes provocaron el amén. Aleluya, yo quiero eso. Yo quiero un vestido nuevo. Yo quiero un calzado nuevo. Yo quiero un anillo, yo quiero sentirme parte. Ese es lo que Dios trató o hizo con nosotros por los pasados mensajes que traímos. Ahora, según se me ministraba, nosotros necesitamos entender la frase y volviendo en sí. Si vuelvo a Jonás, en el lugar donde se encontraba, ¿él qué hizo? Él reaccionó. ¿Y a qué se acercó? Él se acercó al dictamen o a la palabra que Dios le dio. Ve a Nínive. Y él se humilló, él reaccionó, él accedió. Y si me lo permite decir, para que vayamos comprendiendo, él volvió en sí. Espérate, que yo soy el mensajero. Yo no determino el mensaje, yo doy el mensaje. Y él volvió en sí. Y al Dios ver ese corazón, pues dice que el pez lo tiró, lo escupió, lo lanzó a la tierra de Nínive. Volviendo en sí. Usted y yo tenemos que volver en sí. Tenemos que reaccionar y despertar a algo. Y yo comencé hablando doctrina de los apóstoles, el fundamento de este evangelio, donde todo nace. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos en esta mañana el que podamos repasar, el que si en verdad yo quiero un vestido nuevo, un calzado nuevo, el que se me coloque el anillo y me hagan sentir parte de algo, yo necesito volver en sí. Esto no es por arte de magia. Esto no es porque usted es bonito. Esto no es porque usted es dinámico. Esto no es porque usted sabe. Esto no es porque usted estudia. Esto es porque usted reacciona a algo. Tenemos que reaccionar a ese algo. Que muchas veces, estamos quizás adormecidos. No queremos. No es que no queremos. Muchas veces es que no podemos. Dice un refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, puede ver, pero no quiere. Y muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero o no queremos o no podemos.
Y para ambas, Dios, ¿qué nos dice? Es que por eso es que yo salgo a encontrarme contigo, para poder ayudarte. Ahora, si tiene la Biblia abierta y sigue conmigo al principio, podemos verlo un poco más y ya ir adentrando a la esencia ya de hoy. Estábamos predicando, no se asuste, pero básicamente hemos estado repasando. Mientras tiene el dedito ahí o mientras está mirando, escucha este dato, es importante. En la doctrina de los apóstoles se enseña que ni usted ni yo podemos hacer sacrificio. Ni usted ni yo podemos hacer sacrificio. Pastor, la Biblia dice que hagamos sacrificio vivo, sí, de alabanza, en reciprocidad a algo que se hace antes. Pero cuando se habla de la palabra sacrificio en el sentido en esta mañana, permítame hacer enfático, estoy hablando de lo que comienza la relación con Dios. Usted y yo no podemos comenzar una relación con Dios. Podemos ser recíprocos a lo que Él inicia. Él se acercó, Él nos salvó. Usted no se puede salvar. En la doctrina de los apóstoles, usted tampoco puede santificarse a sí mismo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Usted tampoco puede redimir, salvar al mundo. No podemos. ¿Por qué no podemos? Por algo que llegó a nuestra vida. ¿Qué llegó a nuestra vida? La naturaleza pecaminosa. El pecado. Y en la doctrina de los apóstoles se enseña que el pecado no es hacer el mal. Se enseña que no es esas cosas inmorales que muchas veces nos marginan y nos ponen en dilemas de los que no podemos salir. Cuando usted estudia la doctrina de los apóstoles y mira el área del pecado, el pecado es que una independencia de Dios deliberada y determinada por nosotros mismos. O sea, usted determina deliberadamente separarse de Dios. Mire la definición que el apóstol da, que los apóstoles, ¿verdad?, en su doctrina, en las cartas, enseñan. Vuelvo y lo repito, no es hacer el mal, no es hacer cosas malas, es esa independencia deliberada y determinada de Dios que nosotros asumimos. En palabras un poco más quizás explicadas, es mi derecho a tener derecho a mí mismo. Mi derecho a tener derecho a mí mismo. No sé si lo complico más en la definición. ¿Qué significa esa frase? Es la que nos compete. Mi derecho a mi derecho a mí mismo. ¿Qué significa? Ya aclaré que esa naturaleza pecaminosa no es la inmoralidad, no es la maldad, sino ese derecho con el cual yo quiero realizarme y no depender de Dios en este caso. Esta actitud se presenta haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Tengo que hacer esa salvedad para ya entrar al texto. O sea, en mí siempre está el deseo de realizarme, aun cuando moralmente yo estoy bien. Y claro está, es más fácil reconocer cuando inmoralmente pues estoy sumergido en esas cosas.
Quiere decir, repito, que no hay manera de la que yo me pueda librar de esa naturaleza. Mi derecho a mí mismo, ese derecho a mí mismo, ¿qué es? ¿De qué habla? Vamos al texto y veámoslo en ejemplo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Pregúntese algo inmediatamente para añadir a la sustancia de esta historia. En la antigüedad, bienaventurado el que llena su casa de hijos. Pero la parábola se circunscribe a 2. ¿Por qué? Algo se nos va a querer enseñar que quizás ya es momento de tocar y de resaltar. La escritura sigue leyendo, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este padre repartió sus bienes ante la petición de ese hijo menor. ¿Qué pudo ver ahí? La mayoría de las veces nos circunscribimos a dinero. La mayoría de las veces nos circunscribimos a algo tangible, y el próximo versículo nos dice que esta persona se va. Sin embargo, vuelva por amor al Señor a ver el texto y a permitirle al Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí comienza el escenario que nos compete. Este joven quería tomar las riendas de su vida, tomar las riendas de su futuro. Este joven quería ser el dueño de su vida, el dueño de su futuro. Este hombre, este joven, este hijo menor, quería buscar la felicidad a su manera. En otras palabras, el derecho a tener derecho a mí mismo. No estoy hablando de pecado. En el momento donde se separa, en el momento que sumerge a este joven en un camino que lo lleva a desear la comida de los cerdos, no estoy hablando de pecado. Que si pecó después, la Biblia no lo dice. Gastó el dinero, así que debió haberlo gastado en bebida, en comida, en placeres. Pero en el momento en que hablo de una naturaleza que no está en nuestras manos, incluso reconocerla, porque es mi derecho. Yo he dicho otras veces que la sociedad en que vivimos, usted y yo, ahora se habla más de derechos que de responsabilidades. Hace X cantidad de años atrás, los hombres pensantes, los dirigentes de los países, se percatan que, aunque no fue de manera profunda, sino superflua, la doctrina en la Biblia habla de esa naturaleza. Y ellos dicen, vamos a establecer líneas, límites. Vamos a hablar de leyes. Vamos a hablar de derechos, pero vamos a hablar de responsabilidades. Y vamos a mantener de manera balanceada a la sociedad. Por eso existen las leyes. Y por eso existen tantas cosas. Sin embargo, ¿qué ha pasado cuando el hombre que no tiene a Dios continúa su camino? Se ha sumergido más y más hasta ocurrir lo que resumí ahora del hijo menor, que aunque comenzó con una decisión en derecho, terminó sumergido con unos cerdos.
Porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Este joven que decide, el próximo versículo nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven comenzó ejerciendo algo que llegó a nosotros, dice la Biblia, allá con el primer hombre, con Adán en el Edén. Ese derecho a determinar mi vida, ese derecho a querer lo que yo considero que es correcto, ese derecho a ser el dueño de mi destino, a hacer lo que yo quiera, en palabras de español 101, boricua. No lo voy a predicar, pero lo tengo que mencionar. En el Edén se luchó ¿contra qué? Contra las necesidades. ¿Qué necesidades? La de ropa, la de comida, la de techo. Y usted lo va a ver ya mismo. Y lo primero que ocurrió cuando aquella mujer se vio enfrentando a la serpiente, ¿qué fue lo que ocurrió? Dijo, oye, esa fruta es buena para comer. Se despertó algo en ella. Yo voy a decidir lo que me quiero comer. Dígame si no lo enfrentamos hoy, que sabiendo de que conociendo que me hace daño, sabe, pero ¿qué es lo otro que dice la Escritura? Génesis capítulo 3, por si alguien después quiere. Dice que le era agradable a los ojos. Le llamó la atención. Y finalmente dice que era, al escuchar, se da cuenta que es codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Pero de qué es lo que estamos hablando de alcanzar? Misericordia. Y aquella mujer comió y le dio comer a su esposo. Y la Biblia dice que ahí entró esa naturaleza que al día de hoy todavía arrastramos. Jesucristo es el Adán, el segundo Adán que viene a resolver el problema. Y la Biblia dice que lo primero que el enemigo le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor y Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resolvió. Después dice, mira, trépate al pináculo del templo y lánzate, porque el Señor a sus ángeles mandará cerca de ti. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Oiga, le queremos servir a Dios, pero dígame si es o no cierto que muchas veces le decimos, pero si tú me dejaras ver, yo te serviría. Dime, si tú me muestras, yo te creo. Agradable a los ojos. Se nos olvida que la fe es aquello que no se ve, pero que creemos. Y tercero, le dice, mira, si me adoras, te entrego los reinos de la tierra. La vanagloria de la vida, la sabiduría y el poder que aquella mujer vio
ante la conversación que sostuvo con la serpiente. Más adelante Juan lo menciona. En el capítulo 2, Juan vuelve y trae a colación todo esto. En primera de Juan, capítulo 2, el versículo 16 específicamente se nos habla de que nosotros tenemos que tomar una postura de rechazo ante este escenario, ante estas tres partidas. Y él las menciona claramente, específicamente el versículo 16. Él le dice, mira, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ustedes la tienen que enfrentar. Ustedes la tienen que rechazar. Me llama la atención que Pablo apela a ese sentido y dice en Primera de Corintios en el capítulo 9, él sale y menciona, oiga, yo hago algo para poder mantenerme. Yo golpeo a mi cuerpo y lo hago o lo pongo en servidumbre. Literalmente hay mucha gente que se golpea y yo no vengo a decirte eso en esto, yo quiero que lo entiendas, porque nadie te está mandando a cortarte, mucho menos a latigarte. Pablo está diciendo que si su cuerpo le decía es hora de dormir, él se iba a orar. Pablo dice que si el cuerpo quería comida, él se iba a ayunar. La palabra, la doctrina de este evangelio, la doctrina que los apóstoles enseñaron, tiene las herramientas para que usted pueda permanecer hasta el fin en ella. La Biblia, la carne te dice que es hora de ver televisión y el Espíritu te dice, vete a leer la Biblia. Y Pablo me está tratando de decir, golpea el cuerpo y vete a leer la Biblia. ¿Por qué? Vuelvo a mi historia de Lucas, porque Dios me dice que yo necesito volver en sí. Yo necesito entender qué fue lo que pasó. Y este joven, en su derecho y en su deseo de quizás, le voy a dar el beneficio. Miren qué bondadoso viene esta mañana. Le voy a dar el beneficio de querer demostrar que él puede, que ha crecido, Luis, que ha madurado, que puede tener el control, el sartén por sus mangos. Y yo quiero pensar eso de él. Él quiere tener el sartén por el mango y demostrarle a todo el mundo que él puede. Lo que él no sabía era que quien estaba actuando era la naturaleza pecaminosa que más adelante lo llevaría a desear la comida de los cerdos. El derecho a gobernarme. El derecho a decidir lo que quiero. El derecho a decidir lo que quiero comer. Yo me encontré y existen cartas de derechos. Usted las puede buscar. Sin embargo, me encontré un dato. Solo traigo el dato, no voy a abundar en él. Y es que para los años 1700 empiezan a reunirse todas los gobernantes del mundo a tratar de quizás organizar más la que es el sistema, el mundo conocido. Y ellos hablan o comienzan que el primer derecho que debería de tener el ser humano es el derecho a tener derechos. O sea, el primer derecho que se establece para que el ser humano pueda comenzar a progresar y a levantarse es tener derecho a los derechos. Tener derecho a tener derechos. Esto permite que todos los individuos, sin excepción, puedan reclamar, exigir
entre otras cosas, el ser protegido. Cuando usted mira la carta, usted se va a encontrar muchas cosas. Puede tener derecho a la educación, acceso a la información, participación política, acceso a la justicia, al trabajo, a la dignidad, a ser reconocido como persona, derecho a la vida, a la nacionalidad, libertad de tránsito, seguridad jurídica, asistencia consular, hasta eso, mire, para yo no sabía, a la no discriminación, a solicitar asilo, condición de refugiado, libertad de pensamiento, acceso a la salud, libertad de expresión, a tener posesiones. Usted tiene derecho al matrimonio y a la familia. Usted tiene derecho a ser un ser pensante. Cuando usted mira, la sociedad se basa en derechos. Pero cuando usted va a la Escritura, y aquí es que viene lo interesante, porque decimos amén cuando el Espíritu dice, como la Escritura resalta en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Y Señor, qué bueno porque me libraste de X o Y pecado. Qué bueno que me perdonaste, pero no me toques mis derechos. Y este joven, y es mi llamado en esta mañana, la Escritura dice que volvió en sí. Este joven se da cuenta que el problema no fue cómo despilfarró el dinero, no fue las cosas que hizo, sino la decisión que tomó de querer ser el dueño de su vida. Hoy, usted está aquí. Y yo comencé diciéndole que el Espíritu está deseoso de que usted comprenda esa frase. ¿Para qué? Para que pueda ser recíproco y pueda tener que la experiencia del vestido nuevo, del calzado nuevo, del anillo y de incluso la fiesta. Porque el versículo 23 dice, traer el becerro gordo y matadlo y hagamos fiesta. Eso no se va a disfrutar, no se va a desear, no se va a anhelar hasta que no volvamos en sí. Ahora, si lo uno a los mensajes anteriores, no vamos a disfrutar de una misericordia que dijimos que se mantiene a un estándar del cual no baja y que es nueva cada mañana. No lo vamos a disfrutar, no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender hasta que no reconozcamos que el problema no es lo mal que hacíamos y que ya no hacemos, sino algo de lo que no podemos escapar. Y es cuando negociamos o le hablamos a Dios de derechos. Es que yo tengo derecho a descansar. Es que yo tengo derecho a esto. Es que yo tengo derecho a aquello. Me miraron serio. El problema con los derechos en una sociedad de derechos, valga la redundancia, es que le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú te equivocas mucho. Y cuando yo ejerzo mis derechos es porque yo sé mejor que tú lo que necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito. Y Dios mira de arriba y te está queriendo decir, vuelve en sí. Porque te equivocas.
lo maravilloso de la misericordia es que hasta que no lo entendamos, Dios sigue saliendo a encontrarse con nosotros. Hasta que reconozcamos que el problema no es lo que dejé de hacer, sino lo que está en mí, hablando de derechos. Alguien comienza a concluir detalles. Yo no estoy diciendo que los derechos sean malos, pero los derechos nos alejan, nos distancian, nos separan de lo perfecto de Dios. Porque yo necesito golpear mi cuerpo y darme cuenta de que Dios conoce cuando yo necesito descansar. Mientras tanto, no debo de ejercer mi derecho al descanso. Amén. Son cosas que no hay predicador que pueda enseñarle eso a usted. No hay nadie, solo el Espíritu Santo, en la medida en que usted vuelva en sí. Que yo reconozca que mis decisiones me han distanciado de lo perfecto de Dios y por ende no me dejan disfrutar de un vestido nuevo, de un anillo y un calzado que Dios me ha puesto. Pastor, no entiendo cómo es posible que no se dé cuenta. Es que hay otro hijo, y yo le dije al principio que tenemos que preguntarnos por qué, si la Biblia exhorta a llenar su casa de ellos, ¿por qué nos habla de un padre con dos nada más? Y es porque sencillamente nos quiere traer la otra parte de la moneda de un joven que nunca se separó del padre, pero que nunca conoció misericordia. Puede haber gente en la iglesia que no conozca misericordia. Si no conoces misericordia, no conoces el amor. Si no conoces amor, no conoces a Dios. Ese es el otro joven. El otro joven vino como llegó Jonás al principio, a cortar cabezas. Este sinvergüenza robó lo de papi, se llevó su parte y viene ahora a comerse mi becerro gordo. Déjeme ponerlo más, para pensar más. Él se molestó hasta porque le dieron el traje de su padre, porque la ropa que le dieron a él no le pertenecía a él, era del papá. Traigan mi mejor vestido. ¿Por qué te enojas cuando Dios quiere bendecir a tu hermano? Porque no has conocido misericordia. Y no has conocido misericordia porque no has vuelto en sí de la naturaleza que te persigue, que hoy llamamos derechos. Este joven estaba en casa y no conocía la esencia de su casa. Este joven no entendía, el hermano mayor no entendía la realidad de su casa.
Vivía una vida mecánica, salía a trabajar al campo y él lo único que sabía era que algún día participaría de los bienes de la casa. Cuando Dios dice que desde el primer momento, cuando lo recibes como tu Salvador, comienza a manifestarse la gracia, la misericordia y la bondad de Dios y se comienza una fiesta. Pero para estar consciente de eso, usted tiene que volver en sí. Y usted tiene que reaccionar y decir, espérate, hasta el día de hoy yo estoy contendiendo contra el que es sabio, que me quiere decir cosas que yo no las quiero recibir porque estoy ejerciendo mi derecho. Pablo dice que cuando él se rindió, su derecho lo tuvo por basura. Lo tengo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios. Tenemos que reflexionar. ¿Qué derechos le estoy poniendo a Dios? Mi derecho a la educación, mi derecho al trabajo, mi sueño, mi derecho a mis sueños. Es que tú no, ni Dios me puede quitar mis sueños. Mentira. Porque Dios no es que te va a quitar tus sueños, es que te va a dar sueños mejores. Al filo de una comida de cerdos. Al filo de una comida de cerdos, este joven volvió en sí. Su hermano no volvía en sí comiendo en la casa de pan. Me parece ver a alguien que comía en la mesa con su padre todas las noches. El mismo joven, el joven, el hijo pródigo dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Se acuerdan lo que el Espíritu dijo a través de la predicación hace unos meses del hermano Yomar? Necesito volver en sí para disfrutar de lo que significa el nuevo pacto en su gracia. Y tengo que identificar lo que mencioné. Tengo que identificar esos tres detalles. Lo que es el deseo de la carne, lo que son sus necesidades, lo que es el deseo de los ojos, lo que me es atractivo y lo que pueda significar el exigirle a Dios o no, y lo que es la vanagloria de la vida. Yo necesito de identificarlo y volver en sí y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me cansé de poner mis derechos antes que tú. Me voy a rendir. Me voy a rendir. Tú sabes las necesidades que yo tengo. Tú sabes de que yo estoy falto. Me paso exigiendo y exigiendo y exigiendo y que me falta y que no tengo y no comprendo realmente lo que tú me estás ofreciendo. Este hermano mayor que todos los días iba y trabajaba en el campo y regresaba del campo y celebraba, que no disfrutaba de nada más, que no disfrutaba, no conocía la gracia, no conocía la misericordia, no conocía el amor. En otras palabras, no conocía las dimensiones de ese amor. Lo hemos tocado, lo hemos dicho. La anchura,
La anchura de eso, ¿qué es? La gracia. La anchura. Los brazos de Dios siempre están abiertos. No importa, los brazos de Dios siempre están abiertos. Llegó al filo de los cerdos. Llegó al filo de la inmundicia. Llegó al filo del no volver atrás. Pero de ahí volvió en sí. ¿Qué hemos dicho? La longitud. Dimensión del amor, la longitud. ¿Qué quiere decir? La paciencia de Dios que te sigue, que sigue saliendo todos los días, todos los días. Hoy es el día en que viene, hoy es el día en que pasa. Oh, no vino hoy, pero vendrá mañana, mañana, vuelvo y salgo. Ahí viene. No, todavía no viene, pero yo volveré otra vez a salir. ¿Por qué? Porque su misericordia se renueva cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Qué sigue diciendo el texto cuando leo Efesios respecto a esa dimensión? La profundidad. ¿Qué es la profundidad? Es de donde Dios me saca, lo profundo que yo puedo caer. Sí, pero ¿qué hace Dios? La redención. De ahí te levanto, pero es que caí muy bajo, de ahí te levanto. Pero es que esto es hondo, de ahí te levanto. Todo eso se ve en esa historia. Pastor, te queda una a la altura. ¿Dónde la ves en la historia? La fiesta. Dice la Escritura que por uno que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay uno que no. La dimensión está manifestada completa en esa historia. Y la naturaleza del hombre es la que lo lleva a caer en ese lugar. Tu derecho a gobernar tu vida, tu derecho a hacer lo que tú quieres, tu derecho al placer, tu derecho a tus sueños, tu derecho a tus metas, a gobernar tu vida, a decidir tu vida. Todo eso que está escrito en las famosas cartas de derechos que sencillamente se anteponen y nos privan de disfrutar de la presencia de Dios. Piensa, iglesia. Piénsalo. Porque se está perdiendo de una fiesta. Pastor, la fiesta es en el cielo. La fiesta es ahora. Cada reunión de los santos es una oportunidad para disfrutar del privilegio. Disfrutar de ese privilegio de haber alcanzado misericordia. Reflexione sobre los derechos que usted quiere ejercer delante del Señor. Sobre esa actitud que a veces le decimos a Dios, es que tú sabes lo que, yo sé lo que a mí me conviene y tú sabes lo que, son palabras muy conocidas entre nosotros. Son palabras muy conocidas entre nosotros que sencillamente no nos permiten volver en sí. Piénselo, iglesia. Y celebre la fiesta cuando su hermano regrese. Pero por favor, no se quede afuera. No se quede afuera. Entre y sea parte de ella. Sea parte de ella. Volvamos en sí. Vuelva en sí. Vuelva en sí. Vuelva. Y permítale al Señor vestirlo como usted se merece. Porque en un principio Dios no nos creó para sencillamente este mundo nos pusiera al margen y nos tirara como sacos de papa o costales de maíz. No.
Usted vino a esta tierra con un propósito. Usted, el Espíritu ha dicho en esta casa que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No lo ha visto? Entienda por qué no lo ha visto. Volvamos en sí. La mayoría yo sé que me va a decir, pastor, yo no he pecado. Yo abandoné tal conducta, dejé tal conducta. Y si no lo has dejado, déjalo. Abogado tienes para con Jesucristo. Yo tengo tal y mal cual conducta, yo la dejé. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque no has vuelto en sí. ¿De qué tengo que volver en sí? De tu derecho a ti mismo. De tu derecho de gobernarte. De tu derecho a decidir. De tu derecho a mandar tu vida. A decidir tu futuro. Hay caminos que al hombre le parecen bien. Le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Y al principio celebran. El proverbio lo menciona 2 veces. Usted sabía eso, ¿verdad? Tiene que haberlo leído. Usted ha leído la Biblia en un año. Sí, pastor. Y si no en un año, en varios. Y usted se da cuenta que el texto lo dice 2 veces. Uno abunda un poco más porque añade y dice, porque al principio hay una alegría en los... ¡Ay, qué bueno lo que estoy haciendo! ¿Viste? En el Evangelio yo nací a eso. Estoy celebrando, estoy contento, estoy en victoria. ¿Viste? Eso no me pasaba en la iglesia. Pero después de esa alegría dice que se convierte en lágrimas. Y dice que se convierte en muerte. Cierro con otra enseñanza de esta mañana. Esta mañana también se mencionaba que muchas personas andan aprovechando la misericordia. Y le compartí a alguien y le dije, mira, hay personas que separan los textos y no tratan a la Biblia en su totalidad. Hay personas a las que Dios le da un llamado, hay personas que Dios le da dones y los usa. Y de repente esa persona se desliza, se descuida, pasa. Y la misericordia rápido lo cubre. Y le decía, esa persona ahora tiene 2 oportunidades, 2 choices, 2 alternativas. ¿Oportunidades? No, 2 alternativas. La primera alternativa es permitirle a la misericordia que se revele, que lo reenfoque y que lo restaure. La segunda es más fácil, pero es peligrosa. ¿Por qué? Porque la segunda es continuar corriendo por la gracia, por la misericordia. Cuidado, cuidado. Porque un día Dios decide acabar la misericordia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque te ama. Y se ha percatado que no hiciste lo correcto aprovechando su misericordia. La misericordia viene a nosotros para restaurarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para que sujetos a ellos podamos vencer esos derechos que están ahí a flor de. Cuando cometen una injusticia en los sitios, ¿qué usted hace? No, porque yo tengo derechos. Es más, no voy a hablar de usted, hablé de mí. Cuando yo les testifico mis visitas a las oficinas de gobierno. Vamos, tírenmelo a mí. El joven pródigo, el hijo pródigo, el hijo menor del padre, volvió en sí. Ahí está nuestra victoria.
No es si pecas o no. Eso es secundario. Es que hay una naturaleza que jamás te permitirá realizarte. Jamás permitirá realizarte si Él no está. Sin mí nada podéis hacer. Incline su rostro si me permite. Yo no sé si usted necesita volver en sí. La invitación está abierta. Hoy durante el culto y durante el mensaje ha llegado familias y amigos de nuestro baby Lucas. Yo no sé quién necesite volver en sí. Pero la realidad del hombre es que es la que dije hoy. No sé cuánto has escuchado. No sé a cuánto del mensaje le has prestado atención. El resumen del mensaje es este. Para disfrutar de la fiesta, para que tu presente y futuro cambie, para que tu destino se organice en Cristo, necesitas un calzado. Necesitas un anillo para sentirte parte de la familia. Todo eso está disponible, sí. Volviendo en sí. ¿Volviendo en sí de qué? De tu derecho a ti mismo. Esa es la base de la doctrina de los apóstoles. Rendirse. Someterse. Y yo te invito a que vuelvas en ti. Vuelve. Un morir al yo para que Cristo crezca. Un rendirse. No voy a pelear más por mis derechos. Las injusticias van a seguir ahí. Pero ya yo no voy a ejercer mi derecho a la justicia. Los problemas van a seguir ahí. Yo no voy a seguir exigiendo mi derecho a la felicidad o a lo que considero felicidad. Vuelve en amistad con el Señor. Vuelve en amistad con el Señor. Reconoce que eso está ahí en nosotros, en ti, en mí, en todos. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que nos diste. Señor, hoy vamos a sentarnos a la mesa. Creo que hoy sirve la mesa, hoy hay fiesta. Y sé que falta mi hermano, mi hermana por participar de ella. Para ti no hay nada imposible. Espíritu Santo, tú no te quedas sin trabajar. Y según provocaste que el hijo pródigo a través de la fiesta
fiestas y de el jolgorio y la celebración donde despilfarró lo que tenía, pudo volver en sí. Yo sé, Señor, que en esta mañana, aquí también hay quienes vuelven en sí. Hay quienes reconocen que su derecho se ha interpuesto, ha interrumpido el flujo. Y quizás pensaron, Señor, que no podrían volver porque no les quedan fuerzas. Pero como al hijo pródigo, tú sales al encuentro. Tú sales al encuentro, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo mismo hoy decido una vez más entregar mis derechos. Yo mismo. Y yo sé que hoy algunos de mis hermanos, muchos de ellos, van a entrar en conciencia. Y se van a escuchar cuando exijan, cuando hablen, cuando demanden y van a decir, mi derecho. No, espérate, no es que ya no es mi derecho. Ahora me ciñe Dios. Dios sabe lo que me conviene mejor que yo. Dios sabe todas las cosas, nada les oculto. Yo mejor me rindo al Señor. No, me tengo que defender. Es que si yo no me defiendo, ¿quién lo va a hacer? Señor, ¿cuántas veces has querido celebrar? ¿Cuántas veces te has quedado con la mesa servida? ¿Cuántas veces te has quedado con el becerro gordo a punto de ser preparado? Porque nos resistimos. Queremos irnos, queremos decidir por nosotros. Como ocurrió en aquel Edén. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que venció. Y que la Escritura dice que después de estas 3 tentaciones, regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Literalmente dice en el poder del Espíritu Santo. Así que bendice esta congregación, bendice la visita, bendice la familia. Espero que mi hermano y mi hermana hayan aprovechado el momento para identificar, para entrar en conciencia. La gloria es tuya, Dios. Si alguno todavía, Señor, si alguno todavía está como el hijo mayor, que estando aquí no se da cuenta, trata también con él. No hay espacio para los Jonás. Gracias, Señor, porque también tratas con ellos. Dice la Escritura que el Padre salió a hablar con él. Porque saliste a buscar al menor, pero saliste a buscar al mayor. Aleluya. Gracias, Señor, porque a uno lo abrazaste, lo besaste, lo miraste con misericordia, y al otro le hablaste, le ministraste. Aleluya. A fin de cuentas, saliste tú victorioso, honrado. Señor, puedo decir entonces que el que estaba muerto ha vuelto a la vida, pero el que agonizaba en la casa también volvió a la vida. Y eso es lo que yo creo, Dios.
que tú enderezas lo que está torcido, restauras lo que ya pasó y haces cosa nueva. Gracias, 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 gracias por este privilegio. Gracias por el que vuelve en sí en su silla. Gracias por el que vuelve en sí arrodillado. Gracias por el que lo hará más adelante. Gracias, Dios, porque habrá fiesta. Habrá fiesta. Aleluya. Habrá fiesta, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria.